Personas por todo el mundo, junto a sus familias, están afrontando desafíos profundos y abruptos dentro de las sociedades modernas que pueden causar trastornos de vida. Sin embargo, los terapeutas profesionales están para ayudar con esto. La formación del ser de un terapeuta es un valioso recurso para el oportuno trabajo con personas que necesitan hacer cambios internos para mejorar la calidad de sus vidas y de su salud mental. Para el terapeuta es fundamental la exploración y comprensión desde su propia familia de origen para así poder resolver y prevenir dilemas que pueden interferir con el trabajo de acompañamiento y apoyo a sus consultantes. Mi nombre es Michael Becerra y soy un investigador internacional de Texas. También soy profesor y consejero de salud mental y de familias. Fui invitado por 3 profesoras de distintas universidades de Colombia enfocadas en terapia familiar para investigar el self o ser de los estudiantes en formación que desean ser terapeutas. Mis colegas son Mireya Ospina Botero de la Universidad Católica de Pereira, Isabel Cristina Bernal Vélez del Centro de Familias y Universidad Pontificia Bolivariana, y Adriana Sofía Silva, una profesora y investigadora universitario y terapeuta familiar. Les invito a conocer nuestros hallazgos y conclusiones sobre las huellas de la familia de origen en el sentido que le otorgan a su profesión, los temores, estilo y recursos terapéuticos, desde las narrativas de los participantes académicos de nuestra investigación. Bueno, yo entiendo que el ser de terapeuta es justamente la esencia del terapeuta, es lo que es el terapeuta, lo que lo construye, su forma de ser, su entendimiento como ser humano, en contraste también con un montón de teorías que tenemos como terapeutas. Es lo que lo construye, lo que lo hace, lo que le permite ser. Y justamente trabajar en el ser del terapeuta es lo que hace que el terapeuta pueda hacer bien su trabajo. Esa investigación fue muy bella porque creo que, bueno, por un lado están las exigencias que nos hacen en el ámbito universitario, en Colciencias, que es como quien nos rige en el país, pues en ciencia, investigación y tecnología, donde tenemos que aprender a trabajar no solo endógenamente, sino también exógena, y tenemos que empezar a encontrar otros aliados que compartan nuestros placeres, nuestros gustos, nuestras afinidades, y en esa búsqueda entonces viene la invitación de la Universidad Católica de Pereira, donde la profesora Mireya nos dice, bueno, vamos a empezar a pensar en esto, e inmediatamente encaja perfecto con la visión que nosotros tenemos de la formación del estudiante, y pensamos que es una alianza maravillosa. Llegas tú como un invitado internacional que le da otra visión a esto que para nosotros es muy cotidiano y que nos permite también comprender cómo se mueve esta realidad de la terapia, de la intervención, del acompañamiento en otra dimensión que no es cercana para nosotros. Y llega la profe Adri como con su visión de otra región del país muy distinta a la de nosotros y cómo se mueven también esos esquemas. Además encontramos una cosa muy bella, y es que podríamos hablar en muchas dimensiones de la formación, desde el pregrado, desde el posgrado, desde la psicología, desde la terapia familiar, y que eso no era un impedimento compartir distintas disciplinas, todas pensadas sobre yo digo que sobre 2 unidades especiales, una la familia y otra el ser de la persona del terapeuta, porque es que finalmente creo que cuando los estudiantes se matriculan no dimensionan que están matriculando es su ser humano, y que es ese ser el que se va a transformar durante su proceso, al mismo tiempo va a ser terapéutico. Tú me
me estás preguntando yo qué comprendo, y yo lo pondría, digamos, como en estas palabras. Creo que es la oportunidad, es la posibilidad, cuando hablamos del self, realmente de reafirmar nuestra humanidad. Es reafirmar que quien está allí es otro ser humano que tiene emociones, que tiene vivencias, que tiene experiencias, y que eso que está puesto allí en ese ser humano, cuando estamos en esa construcción con la familia, cuando estamos en esa conversación, debo ser tan consciente de quién soy para saber dónde pongo eso que yo soy. Para saber eso, cómo lo traigo a este proceso, cómo puedo aportar y ayudar de una mejor manera, conociendo realmente mi historia de vida. Digamos que aquí en esta universidad encontramos como características del self, la configuración pues como del terapeuta, una cantidad muy grande de elementos que están relacionados con historias de vida, en aspectos positivos, pero pues otros no tanto. Entonces digamos que allí experiencias de violencia intrafamiliar, de intentos de suicidio, de experiencias de abandono, marcaron de una manera muy interesante como el estilo, la configuración del self profesional, y ellos mismos reconocen en esas historias y en esas experiencias la necesidad de elaborar ciertas cosas para ser mejor para los consultantes y para no quedar como entrampados en situaciones similares que les impidan ser idóneos y pertinentes pues como en esa intervención. El eje de la formación para convertirse uno en terapeuta familiar está transversalizado por el self, por el trabajo personal. Y finalmente fue lo que a mí me terminó atrapando o enamorando muchísimo, esta idea de aprender a reconocerme a mí misma, trabajar en lo que tengo que trabajar, y tenerlo consciente, porque si hay algo que la característica de la terapia familiar es que cuando tú trabajas con tantas familias o parejas, esa historia de esa pareja o de esa familia de alguna u otra forma va a conectar con algún punto de tu historia de vida, con mi historia de vida personal. Y yo tengo que tener esos puntos muy claros para que mi historia de vida personal no se mezcle con la historia de vida de esta persona, de esta pareja o la familia. Entonces es un elemento fundamental que creería yo que las universidades, sobre todo aquí en la costa, deberíamos empezar a fortalecer. Pero mis estudiantes, pues lo hemos conversado, la primera responsabilidad es cuidar de sí mismos, entonces siempre están muy combinados el tema del ser del trabajador social o ser del terapeuta y el tema de cuidado de sí. Y cuidar de sí es autogobernarse, es reconocerse, es saber para qué soy bueno, es saber qué me falta por trabajar más, es saber controlar mis emociones, porque a mis estudiantes les da mucho miedo llorar en consulta. Entonces pienso que es todo el tiempo llamarles la atención, y yo sí lo hago, todo el tiempo les llamo la atención de la importancia de su ser conectado con otros seres. Y en ese ser personal está su ser familiar, porque tu familia tiene una gran influencia en la persona que tú eres y seguirá siendo, y también cómo ese ser se transforma a lo largo de la vida. Bueno, sin duda alguna, pues los retos son inmensos. Si hablamos en específico del programa de psicología, pues los retos son muy grandes respecto a la responsabilidad que convoca el ser psicólogo, porque trabajamos con seres humanos en todas sus, digámoslo, dimensiones, en todas sus poblaciones, desde la niñez hasta la vejez, y con seres humanos que vienen a contarnos en los diferentes campos de la psicología, clínica, social, educativa, organizacional, etcétera, sus dolencias, su sufrimiento, su malestar.
Resulta que nuestro programa de psicología está inmerso en esta universidad y esta universidad tiene una vocación humanista. ¿Eso qué significa? Que para nosotros no solo es importante formar profesionales, sino que también es importante formar al ser humano. Ahora bien, ¿eso qué tiene que ver con el ser del terapeuta? Pues a nuestros estudiantes de psicología siempre les hacemos énfasis en que no basta con tener una serie de conocimientos clínicos, sino que es importante reflexionarse a sí mismos, reflexionar sobre su vida familiar, sobre su vida personal. Entonces ellos llegan muy inquietos cuando entran a la universidad. Yo les digo, es muy importante que ustedes empiecen su proceso terapéutico. Cuando ellos me hacen preguntas, profe, es que me pasa esto, profe, es que me pasa lo otro, porque soy un referente para ellos como docente de primer semestre, hacemos mucho énfasis en la importancia de investigar sobre sí mismos y de hacer una reflexión sobre lo que ellos son y de cómo ellos tienen que estar fortalecidos personalmente para poder enfrentarse a una práctica clínica. Creo que uno es el que se encuentra primero todo practicante y es el hecho de poner todo eso que ha aprendido en la carrera, que es teórico, poderlo poner en la práctica, ¿cierto? Anudar eso con una experiencia, con un hacer cotidiano de escuchar pacientes, ¿cierto? Porque la práctica es enfocada a lo clínico. Entonces creo que ese es un reto, poder aterrizar todo eso que fue muy teórico en una experiencia concreta. Ese es un reto. El otro reto creo que es el del contexto, porque finalmente la psicología tiene una herencia histórica muy europea y tratar de aterrizar eso a un contexto colombiano y a un contexto pereirano, pues también es otro reto, ¿cierto? Yo pienso que los retos más grandes, son las propias creencias, ¿cierto? Como la cultura que está debajo de la piel, nuestras propias creencias, como hemos sido formados desde muy pequeños, donde las cosas son de una forma, no pueden ser de otra, donde todo tiene que comprobarse, donde estamos muy 1 más 2 son 3, no hay posibilidad de otra respuesta. Entonces hacer ese giro para todos, donde buscamos que la realidad es una construcción social, donde tratamos de aprender en conjunto todos, pienso que es muy difícil. Este deseo que tenemos muchos, me incluyo, de pensar la formación y el aprendizaje como un proceso colaborativo, como un proceso entre pares, donde construimos realmente. Hablarlo suena muy bien y es muy lindo, pero materializarlo cuesta mucho porque hemos sido criados en un asunto de el comprobar el conocimiento, el falsear las verdades, en las jerarquías de quién tiene la razón. El docente es el que sabe, el estudiante, que es llamado alumno, que significa sin luz, que no sabe y que tenemos para decirle todo, ellos no tienen nada que enseñarnos, y que la voz más importante es la del docente. Entonces yo pienso que es un reto para todos darnos cuenta el lugar que todos tenemos para aprender conjuntamente. Porque no se trata solo, y en especial desde nuestra universidad y desde nuestro programa de psicología, formar disciplinariamente unos estudiantes en todo lo que convoca la psicología, que tenemos todas las capacidades desde nuestros docentes e instalaciones, sino que para nosotros también es fundamental y sobre todo estructural formar seres humanos. Es que detrás de ese ser humano que se matricula hay una historia, hay un bagaje de creencias, de conocimientos, de mitos, de miedos, de historias previas que en la medida que va estudiando también tiene que encontrar, que tiene que ir reconfigurando, que tiene que ir encontrando nuevas narrativas, porque finalmente cuando egrese es él con su historia quien se va a poner aquí en evidencia ante sus consultantes, ante sus usuarios, ante sus pacientes, y que tiene que tener una comprensión inigualable de cómo es él como persona para acompañar a otro. Y ya vienen asuntos que tienen que ver con temas estructurales que vienen como a restringir el aprendizaje, que son muy difíciles ya de abordar, asuntos de el desplazamiento a la universidad, no tener los recursos para poder llegar a la universidad, no tener los recursos para, por ejemplo, ahorita conectarme a las clases, no estar bien alimentado, todo eso, el asunto de la violencia permanente en países como nosotros, donde el estado de ánimo de todos puede estar decayendo, como la salud mental de todos empieza a afectar mis procesos de aprendizaje,
y de querer desear algo, donde tengo crisis de carrera, por ejemplo, y no sé si esto es lo mío, si esto me interesa, y yo sí puedo hacer algo desde aquí cuando todo está tan destruido. Entonces pienso que empiezan como a conjugarse asuntos que son estructurales de donde estamos, con los asuntos culturales y cómo eso impacta el ser de cada uno y de pensar que puede o que no puede seguir aprendiendo, seguir estudiando, inclusive terminar la carrera. Y en esa comprensión donde el self, por ejemplo, también está el tema de los prejuicios. Hacemos unos talleres bien interesantes para identificar cuáles son los prejuicios que ellos tienen, prejuicios que sin lugar a dudas se consolidan en la formación de esas relaciones familiares, en esos mandatos familiares, en esos secretos familiares, y que es de allí también donde tenemos que ir sacando, no necesariamente para que cambie sus prejuicios, porque tampoco es la finalidad, pero sí para que por lo menos sepa que los tiene, y que cuando sepa que los tiene se haga cargo de ellos. ¿Cuál fue su reacción cuando se enteró de la carrera elegida por su hija? Cuando manifestó que quería estudiar trabajo social, yo sí sentía que era la carrera para ella, por su esencia, por cómo es ella, cómo era, por todas las cosas que manifestaba, por la labor que había realizado. Antes ella estaba en Cruz Roja, pues todavía está en Cruz Roja, pero desarrollaba unas labores muy importantes allí que definían mucho lo que ella era. Entonces, trabajo social complementaba perfecto con su esencia. Entonces, sí me encantó. La verdad, sí me sentí muy tranquila y muy contenta con la elección. Bueno, no ha sido fácil. No ha sido fácil porque creo que la carrera escogida es muy difícil, muy complejo. Trabajar con el ser humano y con las posibilidades que tiene el ser humano de ser cada vez más malo, peor. Eso es difícil en el acompañamiento. Recuerdo por allá en el segundo semestre, creo, cuando furiosa en el carro me dijo que se quería retirar, que se había equivocado de carrera. Efectivamente ella no se ha equivocado de carrera, esa es la carrera de la familia. Entonces acompañarla, he estado lo que he podido en las reuniones a las que me invita, he ido a algunos foros que hacen, la acompañé no sé cuántas veces a la investigación que estaban haciendo en el suroeste de nuestra región, acercándome un poco con mucha sutileza porque es una profesión dolorosa. Entonces entendí de alguna manera que ya tenía que optar por ser capaz sola y no que estuviéramos Ros y yo metiéndolo en una burbujita para que pasara fácil este trato, ¿cierto? Me parece muy difícil. ¿Lo hace de maravilla? Sí, pero ha sido muy complejo. Preferí desde mi óptica hacerme un acompañamiento lejano, es la primera vez que ella escucha eso, para tratar de que se sintiera si era capaz con tanto. Y no solamente es capaz con eso, sino creo que con el universo, porque la he visto en infinidad de situaciones complejas y salir airosa. Bueno, creo que la familia de origen es una fuente inagotable de recursos y de traumatismos también. Entonces eso indefectiblemente va a afectar el estilo terapéutico y la manera de comprender la teoría y de la manera de aproximarse al otro, ¿cierto? Porque es nuestro primer núcleo de aprendizaje, la familia. Entonces, indefectiblemente la manera como nos relacionemos con la familia pues va a ser el molde para medir las otras interacciones que vamos a tener de ahí en adelante. Por los estudiantes que hemos hablado, entiendo que no todas las familias son unidas.
pero la gran mayoría de la gente que hemos hablado tienen familias más o menos unidas. Siento que en los Estados Unidos es un poco diferente. Las familias no están muy unidos. Hay hermanos y hermanas que no hablan mucho, hay papás que no hablan. Siento que la familia allá es muy diferente de la familia colombiana. Hay mucho más cosas pasando con las familias allá. Bien. O sea que casi que uno podría decir que eso ni siquiera está dependiendo de un nivel socioeconómico o un contexto cultural, sino que todas las dificultades pueden estar en cualquier cultura, ¿cierto? Sí, es cierto. Yo pienso que es un poco conectado con mi historia, con la que te conté ahorita, que yo siempre era como un deseo ver familia en el pregrado, pero apenas la vi me pareció un tema muy duro, muy doloroso, porque yo pensaba, yo queriendo acompañar familias y la mía está destruida, la mía es un caos. Entonces pienso, pues ya ahorita en mi lugar docente, con otras comprensiones de la vida, que si pudiéramos reconocer esa historia, reconocerla, comprenderla, ponerla en la mesa, poder dejar ir lo que debo dejar ir, muy centrada en la terapia familiar, como el enfoque centrado en las posibilidades, que se centra en lo que hay, en el presente, en lo que está bien, en lo que podemos rescatar, en lo que podemos fortalecer. Pensaría yo que allí tenemos como una oportunidad para poder sortear esas dificultades que también llegan. Entonces pensaría yo que centrarnos en el presente es una muy buena invitación. Yo considero que el trabajar mi familia de origen me permitió quitar un montón de prejuicios que tenía. Me permitió ver la familia desde un ángulo más reflexivo, poder apreciar las otras caras de la moneda. O sea, finalmente ninguna familia es perfecta, ninguna familia atraviesa por situaciones maravillosas siempre, pero eso también lo hace familia. A lo largo de toda la investigación, no siempre para el estudiante estaba tan clara la respuesta acerca de qué tiene que ver su estilo, sus características hoy por hoy con su historia de vida familiar. Y en eso pues coincidíamos con Michael y con las otras colegas acerca de cómo la investigación fue en sí misma una posibilidad, una oportunidad de intervención y de reflexión de cosas que antes no se consideraban. Yo empecé a cuestionar, bueno, pero es que no puedo asumir un rol o como ponerme una máscara de portarme seria, objetiva y neutral, porque no soy yo, ¿sí? Y eso en la formación en psicología cuesta muchísimo, sobre todo aquí en la costa. Tengo referencias de otras, pero situados aquí en la costa. Esta formación de psicólogo donde siempre te están diciendo que el psicólogo tiene que ser neutral, tiene que ser objetivo, en nada ayuda para que pueda haber un puente entre la persona, entre quién soy yo y el ejercicio profesional, porque tienden como a, aquí no hay una línea clara, o sea, tienden a confundir que si tú tienes un título de psicólogo o cualquier título profesional, eso ya te hace persona. La invitación con mis estudiantes es que el estilo es personal, es particular, que el estilo está en construcción, que uno igual unas veces piensa y le gusta mucho un enfoque, un modelo y se siente muy afín, pero cuando uno empieza a ejercer y va ganando experiencia, empieza a hacer ciertas mezclas, empieza a experimentar, se tiene más confianza, ya se suelta más, ¿sí? Entonces, como a identificar eso, a saber que ellos son particulares, que están en un proceso de construcción que es toda la vida, o sea, pues el estilo terapéutico se construye toda la vida, todos los días, pero vuelve el tema de estar conscientes que están en esa construcción, de ser conscientes cómo se sintieron, qué les gustó, qué no les gustó, también como revisar cada sesión, eso puede ser un poco agotador, pero es muy importante. Y entonces entramos a pensar la investigación en el self del terapeuta en formación y su familia de origen, y
como en unos vertientes, digámoslo así, como con unos objetivos delimitados que tenían que ver con el miedo y los temores del terapeuta en formación, que tenían que ver con el proyecto de vida del estudiante en formación, que tenían que ver con el estilo terapéutico y cómo ese estilo terapéutico también tiene que ver con su identidad y con sus orígenes, y también pensar un poco como en ese juego o en ese interjuego que tiene el conocimiento de sí mismo con la postura que asumo, ética, moral, personal, ante el otro que es mi consultante. He trabajado como consejero de salud mental por ya casi 14 años y siento que mi estilo ha cambiado de cuando comencé hasta ahorita, y siento que ahorita soy más auténtico con mis experiencias y con las cosas que he vivido, mi familia de origen, mi mamá era una grande parte de mi vida, y no sé, cuando se falleció 10 años pasados, me puso en otro paso, y siento que me hizo más auténtico. No puedo explicar o pensar en otra palabra, pero siento que el tema de este estudio me interesó mucho, porque siento que no podemos ignorar las experiencias de la familia, de nosotros, de nuestras personalidades, intereses, cosas así. Y cuando estaba formando como estudiante, todo era muy conservador, muy cerrado, que no pude mostrar mi personalidad, no podía hablar de mis experiencias, y siento que de participar en este estudio me respaldó mi pensamiento en que deberíamos ser auténticos. No tenemos que ser terapeutas a la espera en un consultorio para que lleguen, pues no solamente porque nos interesen los casos, sino porque realmente tenemos algo muy importante que aportar a la construcción social, a la construcción de paz, a la sanación de una sociedad que está ávida precisamente del perdón, de la reconciliación, de volverse a mirar entre los miembros de la familia y volver a soñar precisamente con esas posibilidades, con unas nuevas oportunidades, con reconciliarnos también como familias. Entonces, cuando yo te digo democratización, es la posibilidad de llevar la posibilidad de que la terapia sea accesible realmente a quien lo necesita, no a quien lo puede pagar. Creo que ese es un sueño. Yo creo que aquí hoy hablamos fuertemente del tema de la salud mental, y la salud mental tiene que pasar por esas relaciones interpersonales que construimos con los más cercanos. Bueno, yo creo que una de las principales conclusiones que nos deja esta investigación es la necesidad imperiosa de incluir en los programas de formación esa perspectiva por la dimensión personal del self, en su historia de vida y en su historia de vida pues personal y familiar. Creo que volver la mirada sobre esa parte humana con una intencionalidad formativa es el principal reto y el principal conclusión que yo me llevo. Entiendo que pues esa es una conclusión seguramente más evidente, por ejemplo, para Pereira, Barranquilla,
No sé si en Dallas también esa podría ser una conclusión, pero porque sé que en la Universidad Bolivariana, pues claro, justamente por la formación en terapia familiar y de pareja, pues hay una mirada muy intencional en ese campo. Pero yo creo que esa es una de las conclusiones más importantes, que sí o sí las familias juegan un papel muy importante en el estilo, en las características y en el quehacer de ese terapeuta. Estudiantes en formación son impactados por la propia experiencia con sus familias de origen, en lo bueno y lo malo, con alegrías y frustraciones, que les da las herramientas y empatía necesaria para abordar esta práctica terapéutica hacia otros. Esta investigación es un gran comienzo para comprender el impacto que tienen las familias de origen en sus estudiantes de formación. Gracias por su atención.